Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Queríamos darles la bienvenida. Mi nombre es Ezequiel y en nombre del conjunto de las editoriales que estamos participando de esta iniciativa, en principio queríamos agradecer a JJ por recibirnos, por hacer posible este espacio para que conversemos, para que nos pensemos como comunidad. Me toca presentar la charla Implosión, apuntes sobre la cuestión social en la precariedad, en la que van a estar conversando Leandro Bartolota e Ignacio Gago. Ignacio Gago es licenciado en Sociología por la UBA, docente en Capital y en el conurbano bonaerense, en Educación a Distancia por Flaxo. Integra el colectivo Juguetes Perdidos, con quien publicó los libros Por Atrevidos, Politizaciones en la Precariedad, de 2011, ¿Quién lleva la gorra?, Violencia, Nuevos Barrios, Pibes Silvestres, de 2014, La Gorra Coronada, Diario del Macrismo, de 2017, y La Sociedad Ajustada, de 2019. Es además coautor de Redondos, ¿A quién le importa?, Biografía Política de Patricio Rey, de 2014. Leandro Bartolota nació y vive en Quilmes, tiene título de sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, trabaja de docente en el conurbano y en educación a distancia por Flaxo. Escribió en la revista Crisis, la sección conurbano, entre 2016 y 2021. En Tinta Limón publicó junto a Ignacio Gago Implosión, la cuestión social en la precariedad, de 2023, el texto sobre el que van a estar conversando, y como integrante del colectivo Juguetes Perdidos, publicó también Por Atrevidos, Politizaciones en la Precariedad, de 2011, ¿Quién lleva la gorra?, Violencia, Nuevos Barrios, Pibes Silvestres, de 2014, La Gorra Coronada, Diario del Macrismo, de 2017, y La Sociedad Ajustada, de 2019. Por la editorial Sudestada publicó en 2022 Ocupas, Historia de una Generación, y Saldo Negativo, Crónicas Conurbanas, con textos que van del 2013 al 2023. Bueno, la dinámica sería que haya un momento de exposición y luego vamos a hacer girar la palabra y conversar. Así que bienvenidos. Bueno, bienvenidos, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Se escucha, no? Sí. Muchas gracias a los organizadores del lugar y a ustedes por estar acá. Vamos a presentar un poco este libro, este reciente libro, Implosión, que es un libro de sociología, de hipótesis, así de qué es, de cómo está lo social hoy, pero que dialogan mucho con la coyuntura, con la actualidad, y en ese sentido para nosotros es muy importante instancias así de encuentros como esta, porque justamente eso, se trata de hipótesis vivas que están pensando qué pasa hoy en día con la sociedad, qué pasa con lo social, desde un lugar más del movimiento, no tanto desde el lugar fijo del libro que baja una idea cerrada y listo, un diagnóstico cerrado y listo, sino que lo que intentamos acá son hipótesis más en movimiento. La pregunta central es qué está pasando en la sociedad, qué pasa con lo social en estos últimos años, en tiempos de muchísimo ajuste, de inflación, de que se vuelve todo mucho más belicoso. ¿Qué pasa con el lazo ahí? ¿Qué pasa con la violencia, con la conflictividad? Y ahí es que nosotros proponemos una palabra que nos parece una palabra llave, una palabra clave para pensar la época, que es implosión, que no es una metáfora, ni siquiera es un diagnóstico, no es una característica o algo que puede ser foto del listo, sino que es un proceso, algo que está sucediendo, que para nosotros nos parece una palabra muy importante de la época, nombra algo, y a su vez para nosotros es un método de trabajo también, no es solo un concepto y listo, sino que nos pone a investigar todo el tiempo. Una de las claves del libro y de nuestro laburo es esa investigación permanente. Contar un poquito brevemente, este libro es parte de una investigación que nosotros venimos sosteniendo hace muchos años, con Leandro y Gonzalo, tu compañero. Los tres somos parte de un colectivo de intervención y de pensamiento y de investigación que se llama Colectivo Juguetes Perdidos, que hace 15 años viene trabajando en barrios, con talleres, con docentes, con vecinos, con organizaciones sociales, con instituciones, y un poco de esa investigación de esos 15 años
caminando, territorio, lugares, de ahí surgen las hipótesis y la percepción que acá tratamos de desplegar con un poquito más de tiempo, con un poquito más de profundidad, con un poco más con un tono un poquito más teórico, más de ensayo, que en el otro tipo de trabajo donde son intervenciones un poco más políticas, más pegadas a la coyuntura. Así que bueno, las tres palabras principales que hoy queríamos compartir y que estructuran el libro son implosión, justamente, precariedad y la cuestión de lo anímico. Explicadamente vamos a andar por esos tres conceptos que para nosotros son claves y bueno, ir desplegando un poco entre los dos de manera explicada, como recorriendo un poco el libro y de qué está hecho eso. Y después, bueno, nos gustaría también armar algún tipo de ida y vuelta con ustedes, preguntas, comentarios, tratar de que vayamos construyendo un poco entre todos esas tres nociones que para nosotros son fundamentales. Nosotros decimos que ahora desplegamos un poco, pero implosión, la mínima definición, implosión es ese tipo de crisis que estalla como del lado de adentro de las cosas, ya sea dentro de un barrio, dentro de una institución, dentro de un cuerpo. Es ese tipo de conflictividad, de crisis y de no violencia, pero de cosas que van sucediendo como puertas adentro, barrio adentro, casa adentro. Como ahí jugamos un poco con la analogía con el estallido social, es como lo otro del estallido, el reverso del estallido. No como para oponerlos, ahora vamos a abrir un poco ese eje, pero sí es eso que pasa como puertas adentro, barrio adentro, cuerpo adentro. Y es algo muy característico de esta época, de estos meses. Sí, es algo que es muy característico de estos momentos, por eso insistíamos en la pregunta por lo social y por cómo están las cosas hoy. Implosión en ese sentido, de crisis estallando para el lado de adentro, procesos que están sucediendo todo el tiempo, nos parece clave. Entonces podemos empezar por ahí, por darle vueltas a esa primera palabra. Y ahí se distingue obviamente de la noción de estallido, apunta a otra cosa, inaugura otro tipo de geografía y de investigación para hacer. Así que bueno, primer punto. Bueno, antes que nada, buenas tardes y reitero el agradecimiento y la invitación y un poco me parece que es central para nosotros ahí, ¿no? Como viendo, no se escucha nada. Es central para nosotros esto que decía Ignacio de, por un lado, presentar como los momentos claves o ciertos ejes del texto y después que se arme cierto conversatorio o preguntas o lo que sea, que a veces también nos sirve para darle otra vuelta a lo que estamos presentando, digamos. Ahí la cuestión de implosión es clave también en nuestro propio recorrido. Hubo un momento en el cual usamos mucho la palabra en términos más de metáfora o con un uso más decididamente político o como una figura, digamos, de repertorio, de cierto imaginario político. Y una de las intenciones de este libro es un laburo teórico para transformar eso que en su momento aparecía mucho como metáfora, como imagen o como analogía, en un concepto que nos permita pensar qué es lo que pasa con lo social en la precariedad, ¿no? Nos pasa hoy en día que vemos como parte de la nube de palabras que aparecen en la idea de implosión, precisamente. Se habla incluso de sociedad implosionada, se habla de lo implosionado en términos más de diagnóstico quizás, y se lo agarra desde un punto de vista muy desde arriba, para decirlo así, ¿no? Como que ya se llega a una sociedad implosionada, ya se llega a vidas implosionadas, o ya se llega a instituciones implosionadas, y desde ese lugar se transforma la implosión, que deja de ser metáfora política y pasa a ser como un atributo o un adjetivo, ¿no? Entonces hay barrios implosionados, juventud implosionada. Bueno, nosotros nos queríamos correr un poco tanto de esa asimilación más metafórica como de esa noción de atributo, de adjetivo. Entonces es clave esta idea del movimiento, de la cartografía, de estar siempre tratando de movernos incluso en nuestros propios conceptos, digamos. Hablamos de implosión hace más de 10 años, aparecían en algunos viejos textos, y lo que tratamos de pensar es el pasaje de lo que sería lo social implosionado o lo social implosionando, ¿no? Y ahí como el gerundio es clave porque hablamos de un proceso que está haciendo, algo que se está viviendo,
no algo que pueda acontecer, algo que puede venir, ¿no? Algo que se viene o no, como es la noción más de estallido, sino algo que ya se vive. Eso es lo social implosionando, ¿no? Y desde ese lugar es algo que está en proceso, es algo que está indeterminado, y que lo que muestra siempre es que en la precariedad, lejos de pensarse en una noción de el fin de lo social, o lo social en términos más desde la noción del desborde, o de la visión más anómica, si se quiere, que es bastante tradicional en las ciencias sociales, nosotros pensamos de otro lugar, ¿no? Más una sociología anímica, digamos, que anómica. Entonces, desde ese lugar intentamos como corrernos del par de caos u orden social y de la noción de que cualquier tipo de movimiento desconocido, inquietante o difuso de lo social inmediatamente se reacciona desde la noción de contención o desde la noción de que eso es una amenaza, como que todo ese tipo de músculo que inmediatamente piensa desde ese lenguaje, lo que evita es la investigación de cómo lo social en la precariedad se fue transformando, fue mutando, se fue densificando, ¿sí? Entonces desde ahí un poco se complejiza ese escenario, porque uno lo que piensa es no directamente que lo social implosionando es violencia, pero sí que lo social implosionando aparecen nuevas violencias que son difíciles de asir desde el lenguaje político conceptual que manejamos, aparecen situaciones a nivel de los cuerpos, de la sociabilidad, de lo que sucede en los territorios y demás, que es una invitación a repensar y a ensanchar un poco cierto imaginario político, cierta filosofía social con la que habitualmente se piensa. Entonces de ahí esta idea de los tres conceptos, implosión, precariedad y lo anímico, nos parece fundamental. Incluso también, esto después lo retomamos un poco, pero lo anímico no entendido en términos ni emocionales ni únicamente como sondeo de climas, ¿no? ¿Vieron que, sobre todo en años electorales o en coyunturas electorales, pero no solo, hay un permanente sondeo del clima social, ¿no? De lo que se llama el humor social y demás. Para nosotros lo anímico realmente hay que tomarlo como una fuerza, como una de las fuerzas de las cuales está relleno eso social impresionando, junto con intensidades, con afectos y con un montón de cuestiones que no se suelen pensar. A veces cuando se piensa en lo social se lo piensa en las representaciones o que vinculan mucho al espacio público y que evitan como el pliegue más íntimo de eso social, o que directamente es como algo que queda de lado, primero está lo económico, lo político y después vemos qué pasa con lo social, ¿no? Entonces llegamos a un momento en el cual aparece la pregunta de la paciencia social, hasta cuándo se va a soportar esto, por qué la gente no protesta, no activa, no pasa nada. Entonces, frente a ese tipo de percepción, es que intentamos como una disputa para decir, bueno, lejos, para nosotros, lejos de quietud, o lejos de parálisis, o lejos de anestesiamiento, lo que hay es una hipermovilización y una hiperexigencia de las mayorías populares, y hay una aceleración de lo social, no solo una picantez y una densificación. Casi que lo social aparece devorándose todo, lo público y lo privado, las propias vidas, los cuerpos. Por eso esta definición de que implosión podría ser un estallido, pero que ocurre hacia un adentro medio insondable, ¿no? Barrio adentro, institución adentro, incluso piel adentro, ¿no? Lo que pasa con los cuerpos y lo que pasa a nivel de un montón de problemáticas que suceden hoy en día en términos de bajones anímicos y demás. Entonces, como presentar esto en tensión un poco, pero no para armar categorías o tablas de doble entrada entre estos estallidos, estos implosión. No somos tampoco implosionólogos, digamos, no es la idea, pero sí la idea la apuesta por una sociología anímica y sí la apuesta por renovar un poco la lengua política, por incorporar algunos conceptos que permitan ensanchar un poco el imaginario con el cual pensamos lo que sucede a nivel social. Sí, ahí es clave remarcar esto de que nuestra implosión es eso que pasa cuando no hay estallido, o mientras no haya estallido, o porque no hay estallido, entonces hay implosión. No, va por otro lado, por eso la disputa es más perceptiva, es decir, bueno, qué mirar, qué escuchar, qué percibir, qué burbullo de lo social hay que prestar atención. No es que esto es porque, bueno, como no sucede el estallido, entonces, bueno, ahora está implosionando todo. No, son como dos niveles de percepción diferentes. Puede haber estallido, más vale, lo habrá seguramente, negar la posibilidad de ese tipo de conflictividad. En Argentina es imposible, es una locura, pero sí
lo que hay es, lo que estamos viendo es un proceso de implosión permanente, de la sociedad implosionando todo el tiempo. Y eso obviamente va a haber que construir indicadores para eso, pero claramente la cuestión de la salud mental es uno, la cuestión de los consumos problemáticos es otro, las violencias intrafamiliares, violencias inquietantes, horizontales, que no tienen mucha explicación a priori, es otro tipo de indicador. Hay un montón de huellas, de cosas que nosotros estamos viendo, de procesos que nos hablan de esto, de una sociedad en permanente proceso de implosión, con una carga implosiva, que después las crisis visibles en el espacio público, los estallidos posibles o por venir o que puedan suceder, van a aportar esta carga implosiva. Eso es lo que nosotros queremos resaltar. Van a venir con esta carga implosiva que hay que investigar. Por eso el libro es más que nada un llamado a la investigación. Hay que volver a renovar un poco las categorías, el método perceptivo, disputar una idea de realidad y de realismo que suele parecer muy cerrada y ver de qué está hecho este lazo social en la precariedad. Esa es otra mini definición que podemos compartir y utilizar. Implosión es la forma que toma el lazo social en la precariedad. En una precariedad que ya es campo de juego, que ya es territorio donde se despliega la vida, no se la puede segmentar por demandas o por precariedad habitacional por un lado, laboral por otro. No, la precariedad ya hoy en día es un terreno de juego, es el campo de juego de lo social, y en esa precariedad el lazo social toma esta forma que tiene una forma implosiva. A eso pintamos con una sociedad intensificada y ensanchada. Y ese tipo de conflictividad, ese tipo de violencias difusas o inquietantes es lo que nosotros señalamos como lo social implosionando, y que nos parece eso, como una idea a tener en cuenta para hacer a partir de ahí diagnósticos políticos, ensanchar la imaginación política, interrogar a organizaciones, militancias, instituciones, los roles que se encargan de lo social, meter esta pregunta. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo intervenir ante lo social implosionando? ¿Qué son las instituciones hoy en día ante este panorama de lo social implosionando? ¿Qué son las familias? ¿Qué son los vínculos? Un poco es esa la mirada y queremos ir hacia ahí desde una mirada más sociológica y ensanchar la imaginación. Sí, y ahí es clave esta cuestión aparece en algún momento en el libro, no sé si discusión de manera más explícita, pero inevitablemente hay toda una bibliografía más, si se quiere, eurocéntrica con respecto a la precariedad, que la piensa desde la noción de desafiliación, post o caída del estado de bienestar, la noción de precariedad como falta de lazo o crisis del lazo social. Para nosotros, desde una genealogía de la precariedad de la Argentina, y lo que estuvimos investigando estos años, y que por supuesto se intensifica de manera brutal en estos meses, es que lejos de esa crisis del lazo social, de ese borramiento de los lazos sociales, lo que hay es una intensificación de esos lazos sociales. Una mutación, una transformación, pero lejos del fin de lo social, que permite que se habiliten ciertas prácticas, ciertos discursos y demás, lo que hay es una intensificación hasta el enloquecimiento de eso social. Entonces, siempre pensarlo en relación a esa precariedad que está de fondo. Y desde ahí es importante también remarcarlo, porque nos ha pasado también varias veces que aparece, se transforma inmediatamente en diagnóstico, lo que nosotros una y otra vez remarcamos, que son apuntes, que son aportes para una cartografía, para un mapeo, para estar en movimiento y ver qué está pasando. Porque si vos de vuelta lo cerrás como diagnóstico y decís, es una sociedad implosionada, bueno, ya ahí estás casi diciendo lo mismo que decir anomia, ¿no? O esto es una sociedad implosionada, listo. Ya incluso es un diagnóstico que tiene mucha oscuridad, que tiene mucho encierre. Que es una lectura también a priori y rápida que quizás habilita ciertas derivas del libro. Incluso muchas veces es como, no sé si inevitable hacer como un catálogo de imágenes cuando hablamos de lo social implosionado, y muchas de esas imágenes tienen una carga de dramatismo, tienen una carga de oscuridad y demás, y pareciera que es solo eso cuando hablamos de lo social implosionando. Y lo social implosionando lo que para nosotros significa es que lo social se hace más denso, se densifica, pero no que se cierra o se clausura. Eso digo, no es que no hay aperturas, todo lo contrario, es un proceso, es algo que está sucediendo, es algo que está aconteciendo,
es algo que ya se está viviendo. Ocurra o no otra cosa que puede llegar a venir. Esto ya está pasando. Y desde ahí, incluso, digamos, hasta la noción de lo social implosionando en eventuales estallidos, incluso, digo, como decía Nacho, en una sociedad como la Argentina nunca se puede dejar de lado, incluso que se haga un cover, digamos, de otros estallidos que sean casi similares, pero incluso si ocurre eso, va a suceder sobre eso social implosionando, va a suceder sobre esa precariedad de fondo, va a suceder sobre lo que también llamamos en algún momento ajuste de guerra, pero todo eso nos parece fundamental remarcar una y otra vez, por un lado, ese punto de vista en movimiento y no de diagnóstico, no de algo que fija y listo, y por otro lado la cuestión de la sociología anímica, lo anímico como fuerzas. Cuando muchas veces decimos, bueno, lo que sucede con la mayoría populares es que están cansadas, bueno, si vos partís de un cansancio que no es moral y que lo concebís como material, porque a un cansancio moral vos le podés pedir más, ¿no? En términos futboleros o en términos un poco más de voluntad, ¿no? Si hay cansancio moral, bueno, se puede exigir algo más. Cuando el cansancio responde a condiciones materiales bien concretas de vida, de exposición a una precariedad en la cual implica hacer un montón de gestiones cotidianas, bueno, ahí ya es distinto cómo aparece la noción de cansancio. Y entre otras cosas, decíamos en varias intervenciones durante el año pasado, que lo que hace un cuerpo cansado es precisamente no tener la economía de atención para lo público, para la política o para un montón de discursos o discusiones. Son como otros planos los que se viven ahí. Pero remarcar que hay un cansancio que se explica más por lo anímico, por el nivel de exigencia y de autoexigencia que implica para los cuerpos, nos parece que es algo importante también. Porque hay algo ahí de lo anímico como fuerza, de la intensidad, de los afectos, de un montón de cosas de las que está relleno lo social implosionando y que habitualmente no se lo piensan, ¿no? Muchas representaciones o muchas imágenes sobre lo social lo piensan como una masa homogénea, que es algo en lo cual vos podés ir a pinchar un enunciado político y ver qué pasa con eso. Pero lo social parece que es siempre algo que inamovible o algo que está quieto ahí, ¿no? Entonces hay una política económica o hay un discurso político y después aparece la pregunta, ahora pasó de tercero o cuarta a principal, a Zócalo o a, no sé, Twitter en todos lados. Zócalo ya queda muy antiguo, Zócalo es televisivo, bueno, no importa. Ya aparece hasta cuándo, la pregunta por la paciencia, la pregunta por los niveles de soportabilidad. Bueno, los niveles de soportabilidad o los niveles de aguante o los niveles de tolerancia inevitablemente implican una investigación de esos cuerpos que ya vienen cansados, implican para nosotros una renovación de lo que se entiende hoy en día por lo social. Lejos de pensar únicamente lo social como el lugar o de la invención o de la mera reproducción, sino que hay otra cosa ahí. Hay también los atajos y hay también indeterminaciones para meterse. No es un diagnóstico, no es algo que cierre, no es un libro que más allá de ciertas experiencias o anécdotas que cuentan que tienen una carga implosiva y de oscuridad, más allá de eso la invitación es al movimiento, al mapeo, a tratar de ver qué sucede y no quedarse en diagnósticos, como pasa mucho hoy, de vuelta en la nube de palabras, incluso aparece implosión y se está diciendo estallido, ¿no? Entonces no es lo mismo. Y hay todo un laburo ahí en el libro para tratar de hacer esas distinciones, entre otras cosas, lo decía Nacho, es fundamental la cuestión de una escucha atenta para susurros, para murmullos, para cosas que el lenguaje político a veces no escucha y está más preparado para lo ruidoso. Los estallidos suelen ser ruidosos, suelen tener imágenes muy claras de centro político, de palacio, de fuerza represiva, de movilizaciones callejeras. Es como mucho más fácil identificar eso. Ahora, el otro implica también lidiar con cosas que a priori son inquietantes, que no te terminan de cerrar. Nosotros abandonamos mucho los conceptos que utilizamos a lo largo de estos años. No es que nos quedamos en un concepto y tratamos de forzarlo, sino que, bueno, muchas veces se abandonaron porque pensamos que ya no mordían en esas transformaciones o en esas mutaciones que estaban aconteciendo. Sí, por eso decíamos implosión y lo que proponemos en el libro es no es metáfora, no es diagnóstico y es un concepto estratégico que te pone en movimiento a investigar. El eje siempre es la investigación. Y en esto que decíamos de lo anímico, están las dos palabras clave que es cansancio
y por otro lado hipermovilidad, hipermovilización. Como todo el tiempo ahí tenemos una sociedad cansada, que no se sabe lo que puede salir de una sociedad cansada, y una sociedad hipermovilizada. Tenemos, son falsas las preguntas de qué pasa, que la gente no reacciona antes, o qué, cuándo, hasta cuándo va a aguantar la gente. La gente está en permanente movimiento, movilización, hay luchas cotidianas todo el tiempo. Lo que pasa es que no son las luchas que uno espera o que uno tiene preconcebida de cómo tienen que ser o cómo son. Entonces, como que el eje de ese cansancio e hipermovilización nos parece un eje central para analizar esto de la sociedad impresionando, para analizar esto de lo anímico como clave de época. Anímico no como sentimentalismo, cuestiones privadas o cuestiones que tienen que ser abordadas del campo de lo que sí, nada más, o de la psicología social, sino que meter ahí la sociología para ver de qué está hecho esa cuestión anímica que es tan importante y que tiene tanta relación con la política y con después lo electoral, con después lo representativo. Nosotros decimos, antes de ver las derrotas representativas o electorales, hay que ir un paso atrás y ver las derrotas perceptivas, las derrotas anímicas, los enfriamientos vitales, digamos, que hay detrás de todo eso después. Así que ahí hay un punto fuerte para nosotros que es la cuestión de la sociología anímica en vez de la sociología anómica, como decíamos antes, que suele pensarse, ¿no? Como implosión, crisis, cuando el Estado se retira, cuando la economía se demuele. Bueno, sí, pero no es solo eso. Implosión es lazo social, es productividad, es gente moviéndose todo el tiempo para llegar al fin del día, es un montón de ecos y huellas y de heridas que van quedando en lo social y que son muy fuertes y que hay que seguir investigando, porque unas las vemos ahora, pero otras las vamos a ver más adelante. Todo eso, por eso la llamada es más a la investigación permanente, ¿no? Sí, y una cosita más, y quizás sí, para abrir, primero remarcar esto de que, lejos de quietud, nosotros lo que vemos es incluso sobre-reacción, ¿no? Las vidas están sobre-reaccionando por todas las gestiones que hay que hacer en una inflación a niveles con una carga de belicosidad total, ¿no? Entonces están los cuerpos permanentemente cansándose por la cantidad de gestiones que hacen, por la cantidad de reacciones que tienen que tener. Entonces, lejos de pasividad o quietud, hay hipermovilización hasta niveles de quedar exhausto. Eso es algo que siempre remarcamos en términos de la investigación. Y después también dos cosas más. Una, que no pensamos a lo social implosionando desde un lugar zonificado o espacializado, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ciertos barrios están implosionando, ciertos lugares, no sé, la juventud está implosionando, entonces lo deja siempre en una zona o en un corte etario o lo espacializa. No se trata de eso. Si lo social implosionando es la forma que toma el lazo social, la mutación que toma la precariedad, lo que hay que hacer es el gesto inverso. Hay que pensar a los barrios en lo social implosionando, hay que pensar a las vidas de los pibes y las pibas en lo social implosionando, hay que pensar lo que sucede con los viajes y con los trabajos en lo social implosionando. Pero no transformarlo en atributo, no transformarlo en metáfora, no transformarlo en adjetivo y tampoco zonificarlo o ponerlo únicamente en una geografía. Por supuesto que hay una distribución desigual y combinada, como decíamos hace un rato, de la carga implosiva que lleva cada quien, de acuerdo a la distancia que tiene con los fondos más lacerantes y más dramáticos de una sociedad precaria. Pero eso no implica que lo social implosionando se pueda geolocalizar, ¿no? Es una manera que tiene hoy en día que reviste el lazo social. Alguien podría decir, qué vivo, quieren recuperar el pensamiento de lo social porque son sociólogos. Bueno, sí, claramente eso está, pero también porque nos parece que es, sobre todo surge este tipo de preguntas cuando aparecen interpelaciones del tipo de que vienen sucediendo desde el 2017-2018. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no hay protestas? ¿Por qué no hay reclamos? ¿Por qué no? Bueno, ¿qué imágenes de reclamos se portan? ¿Qué imágenes de protesta hay? ¿Qué imágenes de estar en movimiento hay? ¿Qué imágenes de luchas hay? Y no es para nada, somos de la creencia, lo hablamos con Nacho y con Gonza ayer, la cuestión de que nada resta, en el sentido que hacer una investigación crítica y tratar de ver un punto de vista novedoso de lo social
no es que resta al nivel de movilizaciones ya conocidas que hay que seguir sosteniendo y que hay que seguir bancando y que hay que seguir agitando. Al contrario, todo suma, ¿sí? No somos incluso de la creencia de que ciertos discursos o ciertas prácticas políticas o ciertas agendas hicieron que haya una derrota, no. Me parece que pasa por una investigación mucho más profunda de lo que fueron los efectos de la inflación sobre las vidas populares y lo que sucedió en un montón de planos que no se investigaron. Pero no se trata de eliminar todo un imaginario, y más aún en un contexto como este. Suma absolutamente todos los catálogos y todo el repertorio posible de protestas y de quilombos y de agites que existen. Pero el libro viene a sumar eso, a sumar un punto de vista, una perspectiva, lo que decimos algunos axiomas o hipótesis, para ensanchar siempre ese imaginario político, y no para sustituir o borrar uno por otro o poner a hacer un versus. No se trata para nada de eso. Se trata de ver que hubo transformaciones profundas en los últimos 15, 20 años de los barrios, de los lazos sociales, de la vida, de la relación con el consumo, de la relación con el trabajo, de la relación con los viajes. Bueno, un montón de cuestiones que hay que investigar. Decíamos el año pasado, antes que una crisis de representación, hay una crisis de percepción. Entonces, hay algo ahí que nos invita, aunque sea con nuestra experiencia, a investigar qué está sucediendo ahí. Y sobre todo, siempre decimos lo mismo, cuando te encontrás frente a un quilombo raro, a un garabato, algo que no es legible a priori, bueno, ahí por ahí hay un indicador, un índice de lo social implosionando. Entonces, lejos de rechazarlo, llevarlo a una imagen conocida o meterlo en una representación más o menos habitual, por ahí te puedes demorar y ver qué está pasando ahí. Claro. Eso es un poco de lo que se trata. Y de hecho, todo lo que estamos acá seguramente tenemos imágenes de nuestro laburo cotidiano, el día a día, que podemos conectar con esto. Una escuela, sabemos lo que es una escuela hoy, sabemos lo que es ser docente hoy, directivo, trabajar en salud, trabajar en un consultorio, imágenes de la clínica médica, lo que sea, y incluso labores y oficios que lidian todo el tiempo con lo social como está hoy, a 2020. Bueno, todos tenemos imágenes de que justamente hay algo de implosión, de la carga implosiva que está ahí, y no es que hay que dejar para después, para pensar después, o que se encargue eso otro tipo de mirada y mientras tratamos de resolver lo otro, sino que todo el tiempo para nosotros hay que romper esa separación entre la microsociología que mira esas cosas y la política. La macropolítica por un lado y la micropolítica por otro. Como esas falsas polaridades no suman. Para nosotros como que hay que pensar y conectar todo el tiempo esos dos niveles. Y ver qué pasa en una escuela que implosiona, en una institución que implosiona, en un hospital que implosiona, los propios roles que van cambiando, y eso conectarlo con la inflación, con la representación política, con la demanda que podemos hacerle a los dirigentes, con la militancia propia y que tenemos que todo el tiempo renovar, un montón de cosas, digamos. Pero por eso la apuesta es a combinar, y ahí por eso la disputa que decíamos al comienzo. Este libro da una disputa de perspectiva y una disputa de realismo, disputar qué significa pensar lo social hoy, ¿no? Bueno, me gustaría por ahí eso, recibir comentarios, intervenciones, algunas preguntas. Sí. La implosión, ¿tiene alguna beta de autodestrucción? ¿Está relacionado con algo de autodestrucción? Se escucha mucho. Si la implosión tiene algo que ver con una autodestrucción, si alguna cosa relaciona una beta de autodestrucción. Buena pregunta. Sí, por ahí no de manera voluntaria, ¿no? Pero bueno, justamente un capítulo del libro trabaja una experiencia de acercamiento y de trabajo con consumos problemáticos, y ahí aparece mucho esa pregunta de qué pasa con la autolesión, con la autodestrucción, con esos movimientos más inquietantes. Puede ser, por ahí sacándola del lado más privado o desprivatizando esa fuerza de autodestrucción, ¿no? Pero sí, puede haber algo de eso. Estoy pensando así. O quizás pensar esas fuerzas o esas intensidades que pueden ser vistas como autodestructivas en lo social implosionando, ¿no? Pensar qué sucede con esas vidas en esa mutación del lazo social. Claro, pero verlo metido dentro de lo social implosionante. Como consecuencia. Claro. Eso es nuestra visión, por eso la recuperación de una mirada, si se quiere, sociológica en ese sentido, ¿no? No cerrada
únicamente a ciertas nociones de determinismo social, la palo. Pero me parece que incluso nosotros decimos lo social implosionando no es violencia, porque habitualmente hay como un enlace, un link que se hace, están hablando de violencia. No es violencia porque cuando hablas de violencia ya tenés un catálogo de representaciones, ya tenés un lenguaje armado, ya sabés qué significa, ya más o menos sabés cómo se reacciona. Pero sí decimos que dentro de lo social implosionando hay violencias que se incuban, que son inquietantes, que no se saben bien para dónde pueden salir, que te dejan en cierto estado de inquietud, de intranquilidad. Jugamos mucho, también eso no lo nombramos, pero la idea de una sociología anímica es pensar la intranquilidad como una fuerza hoy en día muy presente, ¿no? Más decimos que más que orden, hoy en día lo que se quiere es tranquilidad, ¿no? Entonces hay mucho que se juega de lo anímico ahí. Pero de vuelta, lo social implosionando como una invitación a encontrar nuevos índices, una nueva gramática de lo social, y ahí adentro probablemente se encuentren violencias, se encuentren autodestrucciones, se encuentren laceraciones, se encuentren un montón de situaciones, pero también se encuentren aperturas, también se encuentren indeterminaciones, también van a surgir palabras como en el sentido más fuerte del término, como expresión de un cuerpo que se está manifestando y que le hacen algo, movilizan de alguna manera a los imaginarios políticos actuales. A ver, que hoy en día cierta dirigencia, no importa, pero que hoy en día aparezca como diagnóstico, esta sociedad está implosionada, y eso es más paralizante que quizá, digamos, una invitación a investigar y a revisar ciertos conceptos que habitualmente se utilizan de manera casi inercial o en modo automático. El diagnóstico siempre es un problema cuando te dejan en un lugar fijo. Una pregunta muy obvia, porque dijiste esto 1000 veces, sociedad implosionando. ¿Qué sería la sociedad implosionando? Porque no hay protestando. No es estallido todavía. Claro, ¿qué sería? ¿Cómo lo definirías? ¿Sociedad implosionando qué sería? Esto inquieta, que no estalla, pero está mal, ponele o qué. Nosotros lo que evitamos es precisamente la noción de sociedad implosionada y pensar más, ir al lazo y pensar al lazo implosionando. Por eso es lo social implosionando. Algo que está, implosionando. es una especie de, al comienzo decíamos, como una especie de estallido, pero hacia adentro. Y hacia un adentro insondable y no una interioridad, digamos. No se manifiesta como un estallido. Que no se manifiesta de manera exterior con las imágenes que tenemos de estallido, pero que sí invita a tener otra escucha, porque eso claramente carga los cuerpos, carga las vidas, carga la sociabilidad. Pero está buena la pregunta para volver sobre eso. Así, pero bien breve puede ser un estallido, pero que ocurre hacia un adentro insondable. Hacia adentro de una institución, hacia adentro de un vagón de tren, hacia adentro de una casa, hacia adentro de un cuerpo, bien adentro, cada vez más hacia un adentro. Y no es para congelar, pero cuando ves las tasas de suicidios, la violencia intrafamiliar, la violencia entre pares que no tiene explicación, cuando ves los temas de salud mental cada vez más crudos, son un montón de indicadores. En vez de quejarse hacia afuera. Claro, verdad, indicadores que hablan de esto, como una especie de crisis mal privatizada, mal interiorizada, que se morfa todo lo de adentro. Tu cuerpo, tu familia, el que estaba al lado tuyo, la institución en la que estás. Entonces, como una especie de crisis que se repliega y se mal privatiza para adentro. Eso podría ser una especie de. El tema de la implosión no puede estar asociado también a una impotencia de actuar, porque la persona que en vez de ir a quemar a corto, que la mata a una mujer, es un ejemplo de alguien que tiene una relación interna y no puede, podemos decir, con esa descripción actual, está resignado o impotente. Ahora, la pregunta sería si lo que ustedes han escrito a ustedes son conceptos descriptivos u operativos en cuanto a la caracterización que ustedes hacen del problema partiendo de esa noción básica de la implosión interna. ¿Qué sería ahí operativo? Operativo que además de describir lo que pasa, tiene una operatividad para poder transformar. Más allá de una foto que ustedes la describen perfectamente a través de ese recorrido
conceptual. Sí. Bueno, ahí precisamente lo que nos parece es que el primer paso para esa transformación o esa mutación implica esa disputa perceptiva. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en cierto régimen de obviedad, durante mucho tiempo desapareció un plano de realismo desde el cual discutir la realidad efectiva, por decirlo así, cuando eso sale y aparecen burbujas o cuestiones, digamos, que no encarnan lo que sucede con las mayorías populares y con los dramas y con las violencias, lo que se pierde es la oportunidad de pensar que al interior de ese realismo no hay una realidad única, sino que hay disputas de formas de vida, de intervención, de luchas, de movimientos, de lo que sea. Está lejos de ser descriptiva en ese plano. Ya me parece que la misma intervención en un lenguaje político que no está viendo o que no está pudiendo percibir lo que está sucediendo a nivel de esas mayorías, nos parece que ya eso mismo implica un movimiento, un sacudón. Como imagen concreta, se me ocurre algo que pusimos en un texto el año pasado, que era un texto claramente al calor de la coyuntura electoral. Lejos de pedirle más a esas mayorías populares, a nosotros nos parecía que una buena política era la de sustracción de vectores que cansaban a esas mayorías populares. Sacarle quilombos de la vida cotidiana, sacarle vectores de enloquecimiento, no pedir más, no sumar más, no exigir más. O no decir, o no quedarse en un momento que es inevitable, es un momento que es inevitable, porque a todos nos atraviesa. Doy un ejemplo, incluso con el riesgo de banalizar la idea de lo social impresionando. Pero tanto sean tarifazos en la época del macrismo, como estos últimos meses, la pregunta de ¿por qué en vez de no juntarse todos, ir a protestar a tal lugar, no hacen nada? Bueno, eso nos parece que es una pregunta que surge de la impotencia, porque no revisa qué es hacer algo hoy, no revisa cuáles serían los cuerpos que encabezarían esa protesta, y no revisa lo que ya se está haciendo, lo que ya se está disputando, lo que ya se está haciendo para sobrevivir a una inflación, nosotros decimos de guerra, digamos, un ajuste de guerra. Entonces, es como, por un lado, tratar de investigar qué es lo que ya está pasando, para a su vez poder ver de todo eso que está pasando, dónde están las aperturas, dónde están las fugas, de vuelta, sin bloquear o sin neutralizar otro tipo de movilizaciones, de agites. Esto no es una especie de investigación para silenciar lo otro, todo lo contrario, es un aporte de otro plano. Agrego una imagen más. Saltar los molinetes. Saltar los molinetes es una consigna que surge después de algo que sucede. De hecho, porque estaban las UBEs, no tenés un mango y saltás el molinete y no saltás con alegría diciendo, uy, qué piola, estoy haciendo algo. Casi que los cuerpos que saltan en esos molinetes con la resignación, porque esos cuerpos preferirían apoyar la tarjetita y pasar lo más bien. Pero Y eso, no- eso está saliendo de la implosión, porque eso ya va más para afuera. Para mí, A ver, cuando se une con el otro, El molinetazo es una expresión que los dirigentes pueden ver hacia afuera y no es implosión en términos de que nos peleamos entre Claro. pobre contra pobre. Bueno. Están protestando, están pasando. Sí, están protestando. Es una zona de estallido. Yo lo pensaba también, la implosión me parece que es más del sujeto como algo individual, o sea, me cuesta verlo desde lo social. Me parece que la implosión es del sujeto, donde ves los síntomas, todo lo que está pasando todo, digamos, cada uno en su realidad, y que justamente no hay estallido porque se rompieron los lazos sociales, porque si no, con todo lo que está pasando es raro, ¿no? Que uno no pueda, que no haya un estallido. Me parece que se logró que haya implosiones porque desde ciertos medios y ciertas cuestiones hicieron que se vayan rompiendo lazos sociales, entonces cada uno implosiona. Individual o Individual, también. por eso lo que decía ella me parece que es medio autodestructivo, porque nos terminamos como siendo mierda cada uno, pero digamos no hay esa unión de lo colectivo en términos generales, obviamente, para poder manifestar y hacer un síntoma social, porque en realidad son síntomas individuales que pasan. Por eso la inflación lo veo más en el sujeto que en el social.
Para mí saltar el molinete, cuando lo veía, sobre todo los jóvenes, yo hubiese ido, no puedo estar toda mi vida, yo creo que es una descarga, es algo que emociona porque están defendiendo sus derechos. Yo diría que pacíficamente, porque saltan el molinete, bueno, no interesa el valor de la sube, pero no lo veo como algo desgastante. Sí, desgastante son otras cosas. Y esto que quería preguntar, esa implosión que llega a la familia, a la casa, a los pibes, a las instituciones, yo creo que puede provocar internamente un estallido. Si eso no se, en corto plazo o de alguna forma, no varía, porque si no tenemos la palabra, si está negada la palabra, actualmente yo sé que la palabra está muy negada, si no existe diálogo, porque si usted habla, se enoja con uno, se enoja con otro, yo creo que hay que empezar a darle valor a la palabra y al pensamiento, ¿no es cierto? Cada uno de acuerdo a su educación, de acuerdo a su convicción. ¿Qué hace usted si escucha barbaridades de la gente que nos gobierna? Y usted tiene que escucharlo y no decir nada. ¿Qué pasa con eso? Otro podrá, alguien, si quiere, tiene que ir a las redes sociales, cosa que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué tendría que haber? Lugares donde sea para que la gente se exprese, porque cuando se exprese es un poco lo de molinete. Para mí eso es muy importante, expresarse. Sí, está bueno. Porque si no, es el estallido individual. O decir, en este momento yo que no puedo contestarle esas barbaridades y esas cosas ilógicas, sin sentido, que un niño se da cuenta que son mentiras. ¿Yo qué hago con eso todo el día? Bueno, podré escribir, podré leer un poema para aliviar ese estallido que se produce. Para mí hay que darle mucha intensidad a la palabra y al diálogo. Y coincido realmente con lo que usted dice, que a mí me surge esto a raíz de que adquiero hoy ese concepto de situación. Además, la historia humana es historia de las relaciones humanas. Venimos de proyectos neoliberales de la dictadura, el mecanismo de inclusión social, ahora se suma la inteligencia artificial y las redes sociales, algo que venimos de otra generación. No casamos un poco con la derecha, las urnas te pone un presidente que no es un payaso mesiánico, como dijo el Papa, ¿no? Es algo, digamos, que tenemos que hacernos amigos, surgió las primaveras árabes, ¿no? Una nueva forma de militancia, ¿no? También el tema de las redes sociales, ¿no? Muy novedoso. Y el tema de la implosión, hay implosión, pero el humano siempre está haciendo. Hay implosión, o el humano, ¿no? Hay implosión, pero también hay asambleas barriales, ¿no? Que pusieron sus propuestas, ¿no? Que se crean un centro, salto de molinete, ¿no? Esto, por suerte, gracias al movimiento feminista, esto viene pasando hace rato, la doble opresión de la mujer en las casas, estas cuestiones, ¿no? Por suerte, gracias al movimiento feminista se puede ver, ¿no? ¿No? Esa idea general. A mí me llama mucho la atención también una cosa como de merecimiento, creo que se juntan, o sea, porque hay una parte, o sea, yo lo veo como te están aplicando una violencia, en lugar de devolverla te la morfás, perdón mi léxico no psicológico, no vengo de eso. En lugar de devolverla te la morfás, implosionar en lugar de sacarlo. Pero hay un porcentaje que piensa que venía, que esto tenía que ocurrir, así, y hay como todo un fraccionamiento. Tienen miedo de hablar, cuando les ponen el micrófono tienen miedo de hablar, porque después tienen que ir a la fábrica, tienen un patrón, entonces si lo ven que habla mal. Entonces eso sería el miedo que tiene. Yo de otra cosa. Bueno, hay que Estamos pagando. Como otra cosa, ¿estás cansado o crees que te lo mereces? O sea, que, bueno, como sociedad tenía, y esto era inevitable porque bla bla
Claro. ese fatalismo. Pero hay gente que no tiene esperanza en este modelo de presidente. Hay gente que no tiene esperanza, que en el tiempo, un año. Y esa es otra cosa Tiene de. vergüenza porque Forma parte de lo mismo. yo no creo que sea tan gratificante. Falta, creo, si puedo decir pocas palabras, de ignorancia, digamos. O sea, porque si opone 1 más 1, 2, 3, lo alinea más o menos, esa fe, esa religión, digamos, no tiene ningún tipo de. No puede ocurrir, no ocurrió, ya ocurrió acá otras veces en el mundo. No. Solamente eso, es decir, porque sí, pensar que puede ir bien. Entonces, o estás cansado y no tenés fuerza para pelear, o. Claro, de hecho, una cosita cortita con esto de la palabra para recuperar varias de las intervenciones, como que eso del cansancio, de la intranquilidad y de estar todo el tiempo en permanente movimiento, muchas veces nos dejan imágenes muy sórdidas o ante un silencio muy espeso. Y generalmente cuando se habla de coyuntura, de lo que pasa en el día a día, como aplasta un silencio de quedarse mudo. Entonces como hay algo de recuperar el plano de no solo la palabra, sino todo eso que está antes de la palabra, esos murmullos, esa afectividad que está, todavía no se formó palabra, pero recuperar algo de esa escucha y de eso de espacio más o asambleístico, de encuentros, de lo que sea, sin que eso se vuelva un imperativo más. Encima tenés que un imperativo de militancia o de lo que sea, o de a dónde conducir toda esa energía, sin caer en ese tipo de imperativo para no cargarle un vector más de cansancio a vida que ya no dan más, pero sí recuperar un plano más de eso, de protagonismo. Sí, y una cosita más en relación a varias de las intervenciones que están buenísimas y además sirven para eso, para ir a dar una vuelta a algunos conceptos. Primero nos parece que esta investigación que nunca se dio ya tiene varios años. Y en parte hay algo de un ajuste que viene de hace varios años y que fue generando sus hábitos, y fue encarnándose, fue generando sus rebusques. Entonces, un poco desde, y bueno, cada uno se la arregla como puede, y bueno, vamos a ver qué hacemos. Desde ahí decía lo del salto de Molière como ejemplo, ¿no? Más allá del molinetismo, digamos. Y tiene algo gratificante porque saltás y todavía está bien de la rodilla. A mí me hizo bien, digamos. No, pero, no es solo las piernas, es la lucha, eso significa. Bueno, pero la lucha, eso significa lucha de un cuerpo, de una vida laburante que ya viene luchando desde que se levantó, porque está hasta llegar al molinete, porque está en el medio de una inflación que lo está haciendo mierda. Pero bueno, está el molinete, ¿crees que el molinete es un desgaste más? Sí, es un desgaste. Yo a lo que me refiero es que. A lo que me refiero es que en el ejemplo del molinete, yo tenía que hacer el molinete. No, por supuesto. Yo digo que ninguno de esos gestos de rebuscársela en el medio de un ajuste de guerra, como el que estamos viviendo, ninguno de esos gestos es gratuito a nivel corporal e implica cierta alegría o cierta potencia. Porque así como que te la tenés que rebuscar para recorrer 2000 comercios para encontrar oferta, o la cuenta de DNI, o el sábado la fila interminable, o la deuda pedirle guita bueno, en la misma serie tenés que poner, tengo que saltar encima del molinete. Me gustaría tener el salario. Merece un aplauso. Si después de todo eso es capaz de decir, levanta el molinete. Yo vi mucha gente joven, estudiantes, sí. Pero entonces que lo hace en este momento es un héroe. Chile está por resultado. Para mí es una escena que encontrás con otro semejante y eso es lo que está bueno. Hay un otro semejante que le pasa lo mismo que No, yo para recuperar. Sí, por otro una cosita más para salir de lo del molinete y meter algo todavía peor, digamos. No, que a mí me parece que hay mucha presencia de lo religioso en el lenguaje público y político, y también el libro es un aporte a renovar un poco eso. Mesianismo, pedido de sacrificio, búsqueda de arrepentido, búsqueda de gente que se flagele públicamente por lo que votó, culpa, esperanza. Hay mucha de religiosidad dando vuelta también en muchos de los discursos políticos, incluso cuando muchas veces no se perciben. Entonces también hay una apuesta por renovar y por ensanchar.
reiteramos esto, no es para nada ir contra todo lo que, todo suma acá, todo suma, así, todo. Acá vamos poniendo la premisa que todo suma. Sí es inevitable que hay una investigación que hay que hacer, de que ya lleva muchos años el ajuste, y que lo que estamos viendo ahora en el nivel, digamos, de desquicio y de locura y todo lo que está pasando, quienes ocupan la Casa de Gobierno, hace que todo eso que estaba pasando y que no se investigó, bueno, sea aún peor. Digamos, El porque, cansancio es parte del plan, porque si te cansas, sí, olvidar, eso seguro. hacer la cola para registrar la suma. Eso seguro. Es verdadero cansancio. Es verdugo y cansancio, sí. Pero no tenga dudas. Pero es la lógica de las empresas. O una empresa, se llama una empresa de telefonía celular y te empieza la queja, debe estar ahí, bueno. ¿Cuánto te cansás leyendo el diario, escuchando los discursos? Sí, no, vamos a hacer una sola conversación. No, a mí me parece importante hacer un señalamiento que ustedes hacían al inicio, pero me parece importante para poder pensar en estas cuestiones, que es que la multiplicidad de lo social. Entonces, hay estallido al mismo momento que hay implosión. Eso me parece que es importante, rescatarlo para no hacer una mirada sesgada de lo que sucede. Y en la mirada que ustedes hacen de la implosión, lo que me parece que es interesante es que no haya una mirada moral. Como por qué no implosionan, por qué no hacen esto, por qué no hacen lo otro. Hay una mirada de lo moral que me parece que, como decían ustedes recién, viene vinculada de alguna manera a lo religioso, que podría ser religioso en términos de las religiones existentes, o de una religión que trabaja cuestiones de la índole de lo moral, que en este momento histórico transita también por distintos lugares, inclusive los medios de comunicación y las redes sociales. Digo, para no perder esa mirada donde también, ustedes decían, bueno, perder un poco los sociólogos clásicos también y pensar, bueno, más allá de Castells, entonces no pensar que hay una falta del lazo social o un debilitamiento del lazo social, sino que hay lazos sociales conformados de otra manera en este momento histórico. Y ahí me parece que es interesante entonces poder pensar los lazos sociales de otras maneras y poder apelar a mirar los lazos sociales de otra manera tiene que ver con darle un lugar de conflicto también al interior y al exterior de estas implosiones. Y ahí me parece interesante también pensar un poco en el lugar de las instituciones, también para poder corrernos un poco de la sociología más clásica. Y poder pensar cuáles son los interlocutores entonces hoy, cuando pensamos en grandes poblaciones, no solamente de clases empobrecidas o pauperizadas o esto que ustedes llaman la precariedad, sino, si pensamos un poco quiénes son los interlocutores, las institucionalidades, la escuela que prepara para un trabajo que no existe, para gente que no está formalmente institucionalizada en el trabajo. Entonces, cuando pensamos en la clase obrera, ¿en qué clase obrera estamos pensando? Y qué tipo de organización de clase estamos suponiendo que debería haber ahí donde no hay clase social tradicional, ¿no? Entonces, poder pensar un poco ahí cómo se vincula algo de la lucha de lo social, no solamente en términos de clase o de institucionalización de la lucha. Por eso pensar un poco más en cuáles son los diversos modos de movimientos sociales, recién un compañero traía el feminismo, que es otro modo de organización social, porque un compañero me decía el otro día, bueno, pero si vos parás te van a descontar porque no estás institucionalizada, porque el feminismo no pertenece a ningún sindicato. Bueno, tenemos muchas luchas que dar en ese sentido, y entonces ahí pensaba un poco, quiénes serían los interlocutores, en todo caso, de estas luchas o de estos lazos sociales, implosionando o haciendo explosión, para poder pensar cuáles son esos territorios. Ustedes hablan de territorialidades y poder pensar un poco también esas territorialidades en términos de los cuerpos, no solamente de las palabras o de los discursos, que es como lo que
tradicionalmente sabemos que funcionan en las instituciones. Entonces, si no estamos pensando solamente en las instituciones, podemos pensar en otras corporalidades, cómo hablan esos cuerpos y entonces poder desarrollar algunas herramientas para poder ver qué es lo que expresan esos cuerpos, por otro lado. Y ustedes hablaban de la crisis de las representaciones en ese sentido, y traían la idea de la crisis de la percepción. Y ahí me parece interesante poder pensar un poco en la categoría de deseo. ¿Dónde está puesto el deseo hoy para poder pensar lo anímico, transitando ahí por el orden del deseo? Porque si no estamos suponiendo que el deseo transita por los mismos lugares que transitaba hace 20 años atrás, y me parece que es interesante ahí poder pensar lo anímico en términos también de cómo se constituye un lazo en relación al deseo. Bueno, algo por ahí, hay como son muchas preguntas, pero no, más que preguntas, sobre todo es un plan más de investigación, y que es un poco la invitación con el libro, y ahí sí volvemos a aquello de que es un concepto que no es diagnóstico, sino que es un concepto estratégico y operativo en ese plano. Como lo que vos dijiste, es un campo grande de investigación, con quién interlocutamos, qué es un institucional, qué es un rol dentro de una institución, qué pasa con el deseo y lo anímico, como que es un campo más para salir a investigar, y para salir a investigar con esta premisa de una mirada más al ras, por abajo de la línea de flotación de los conflictos, por eso es otra geografía, otra territorialidad, mirar otras cosas, escuchar otras cosas, y en eso sí nos parece importantísimo, y por eso es un libro, el subtítulo es Apuntes sobre, porque no está concluido, no está cerrado, se apoya en años de investigación, pero no está cerrado en esa clave que decís vos, que es todo terreno para salir a ver, y ahí hay que alimentarse de feminismo, de militancias varias, de nuevos artefactos sociales que se van inventando, de nuevos afectos, me parece eso clave, pero nunca cerrarlos como respuesta o casi ni siquiera como pregunta, sino más como un plan de salir a investigar, ¿no? Salir a ver, eso está buenísimo. Pero hay como una cosa que me llama la atención, es como esta sociedad en relación a otras, no sé, como europeas, se banca, es decir, implosiona en lugar de explotar con intensidades tremendamente más grandes, es decir, te tocaban la oreja así respecto a lo que nos estamos morfando acá en otro país y se arma un quilombo para afuera, no para adentro. Sí, igual por ejemplo los yanquis implosionan todo el tiempo. Un pibe entra a la escuela con una metralleta, los caga tiro a todo y le implosionó todo el tiempo. ¿Puedo volver al molinete un segundo? Para mí en el molinete están las dos cosas, la implosión y la explosión. Todo depende primero si se manifiesta de manera colectiva o individual, y si se dice, se muestra o no. Yo cuando salto un molinete todo el tiempo, no lo salto, lo paso, no lo muestro, porque es una falta, estoy haciendo una infracción, etcétera, etcétera, etcétera. Y se hace o con esfuerzo físico, o con culpa, o con todo un mecanismo interno bastante complicado, porque están obligando a hacer algo que uno no quiere estar en falta. ¿Pero qué se hace para ahorrar? Entonces no es una pelotita. Depende. Cuando lo haces todos los días, lo haces para llegar a fin de mes, por ejemplo. Cuando lo mostrás, lo haces en modo de protesta, lo haces expansivo, lo haces hacia afuera, y es más explosivo. En Chile pasó eso. En Chile se organizó, se mostró y se convirtió en una bola de nieve que después no podían pararla. Acá se pensó que iba a pasar eso y no pasó eso porque hay como estamos en otros niveles de tolerancia y demás. Pero son cosas muy cotidianas. Pasa todo el tiempo, el tránsito es un gran medidor de inclusión social. Sí, A mí me quería decir algo que hace ratito estaba pensando. Ustedes dijeron que empezaron el trabajo en 2017 más o menos, o no, un poquito más para atrás, pero algo mencionaron 2017, 2018 como que fue una fecha particular, porque a mí me vino a la cabeza durante el macrismo cuando contrae la deuda con el FMI, y a mí me llamó la atención cuando Duchovne dijo no puedo creer
que la sociedad no esté reaccionando. O sea, como que la derecha sí ya lo estaba viendo, ¿no? Como que está viendo estos procesos de implosión. O sea, lo sigue viendo y como lo ven, por esto pueden actuar y hacer lo que se les da la gana, ¿no? Me parece como que hay algo de una parsimonia social, un corrimiento, no hay un espacio político, ciudadano. Quizás acá mencionaban lo de las redes, es como más fácil reventar por ahí, ¿no? Expresar con las reacciones. En ese corrimiento siento que ahí está como todo muy individualizado. Yo no sé si las redes van a ser un nuevo espacio político, si es algo para seguir pensándolo. Y por el otro, con esto de la implosión, de cómo estamos individualizados, digo, cómo hay fragmentación hasta dentro de los mismos movimientos. Yo no sé qué pasa en la academia, ustedes están en la academia, no sé qué, porque siempre hablaron de los sectores más populares, ¿no? Pero digo, creo que parte de los sectores de la academia también votó derecha. No sé qué les estará pasando, si estarán implosionando también, qué les estará ocurriendo, qué se estará murmullando en los pasillos de las universidades, de los espacios de investigación, porque también me interesaría saber qué está pasando ahí, si hay reacción, no hay reacción, ¿no? Si hay parsimonia. Es como que siento que no es solamente en los sectores populares, ¿no? Mucha gente que lo votó hace 2 meses. Claro, ¿qué van a decir? Votarle de ayer. Estaban convencidos, ¿no? ¿Les parece hacemos alguna intervención más? Una última rondita, sobre todo sería bueno que tomen la palabra quienes aún no lo hicieron. Unas últimas intervenciones, un comentario de cierre, porque seguimos con otras actividades. Sí, a mí me gustaría, muy valorable todas las interpretaciones que hicieron, y eso demuestra de alguna manera el éxito del concepto que estoy tratando de instalar, que está en el nivel epistemológico, digamos. Es como una búsqueda de construir un nuevo marco teórico, inclusive crear nuevos términos que capturen una realidad que con los términos tradicionales no alcanzan. Está bárbaro. Y siempre, cuando uno hace esa búsqueda, se sitúa desde el lado de lo que la tradición científica nos dice, que es encontremos un discurso lógico racional que pueda explicar un fenómeno que no es racional, que tiene sus derivas y sus causalidades difíciles de comprender. Y si yo me pongo a pensar eso, es como que en la historia, en otras discursividades, ya hay categorías que ayudan a pensar estas problemáticas y que a nosotros nos cuesta porque hemos eliminado esas categorías clásicas, ¿no? En este caso, lo nombraron, creo que los dos, la cuestión religiosa que hay en toda esta situación, ¿no? La implosión de alguna manera es como la clásica resignación, que es lo que pide la perspectiva religiosa frente a una realidad que es absolutamente insondable. Entonces yo tengo que resignar y mi situación en algún momento dado será en un otro mundo será revalorable. Esto es clásico y está en toda la historia de lo que pasa. Nosotros hemos escindido lo político de lo sacro. Nuestra civilización está escindiendo permanentemente lo político de lo sacro. Sin embargo, en toda esta circunstancia actual que estamos viviendo, vuelve la cuestión de lo sacro, pero vuelve de una manera directa. El Papa, los basílicos y las fuerzas del cielo, y aparece toda una posibilidad. Entonces es como una disputa por lo sacro. Cuando vos estableces lo que es lo sacro, inmediatamente se ordena todo lo político, digamos. Los que están en contra de lo sacro, o que son los sacrílegos deben ser castigados. Y los que están a favor de lo sacro, o que conciben lo sacro, como lo concibe uno, mi grupo de pertenencia que concibe lo sacro de una determinada manera, está dispuesto a hacer el sacrificio. El sacrificio es reconocer lo sacro, me resigno dentro de lo sacro, y sacrifico algo significa entrego algo que es valioso para mí y lo entrego.
Y ahí está la muerte. El sacrificio Había- siempre es la muerte. Había, perdón, Sí, una... la resignación. ¿Te parece que hacemos las últimas? Yo quería hacer una pregunta, dos preguntas. Muy linda exposición, muy lindo trabajo que están realizando, me gusta mucho. Es en relación a lo que como terminó la compañera con la cuestión del deseo. Y a mí me pareció que en su exposición un autor muy interesante de la filosofía es Spinoza, no sé si lo más conocieron o no, pero yo no noté que en ustedes haya una cuestión de sujeto individualista, sino que hay una red de afectos como red de pasiones. Y Por ahí favor, puedes explicar. red de afectos como red de pasiones. Entonces ahí se podría empezar a pensar la cuestión del deseo entre otras cosas. Pero lo muy llamativo es que ustedes piensan en la sociología a partir de lo anímico. Lo anímico, por ejemplo, en la filosofía, como para los griegos, era principio de movimiento, por ejemplo, la psique, que era el alma, y de ahí también deriva el latín. Pero yo les quería preguntar a ustedes, ¿cómo están pensando este principio o esta sociología de lo anímico? Porque es un principio vital, sería. Esto, ¿cómo surgió? ¿Surgió de ustedes? ¿Surgió de la deriva de un autor? ¿Cómo lo plasman? ¿Cómo lo desarrollan? Y la segunda pregunta es, bueno, hay mucha impotencia, como estuvimos charlando y todo esto, pero ustedes dan una suerte de plus ahí, que es mencionar la cuestión del imaginario político. Por eso, o sea, la imaginación puede llevar a veces a cuestiones, a ideas inadecuadas, pero por ejemplo en Spinoza también lleva a construir con otro, que es en su tratado político en cierta instancia. Por eso, ¿cómo desde la sociología ustedes están pensando al imaginario político y qué es esta construcción del imaginario político? Bueno, una más, me parece que ya viene re complicado, ¿no? Porque se viene sumando preguntas. El compañero había levantado la mano. Yo quería hacerle la siguiente pregunta. A través de la investigación que realizaron, ¿utilizaron algún método determinado? ¿Lo cuantificaron, lo midieron? ¿Cómo fue ese proceso? No, ahí un poco reponer lo que decíamos al principio de contar que atrás de este libro y atrás del colectivo Poeta Perdido, que nosotros somos parte, tenemos varios materiales más que pasamos en chivo, están todos en la mesa de la editorial Quinta Limón, junto con este libro. Y ahí un poco está la cocina de estos conceptos, y ahí un poco está la genealogía de esto de decir, bueno, cómo llegamos a lo anímico y ocultando un poco qué pasaba en los barrios, qué pasaba en las instituciones, tomando de acá algún concepto de acá, otro concepto de allá. Son más construcciones de conceptos, más con una sociología muy ligada al caminar, al establecer alianzas con distintos actores, con militantes, con trabajadores sociales, con docentes, con pibes, con vecinos. Un poco de... Por eso recuperamos una tradición de sociología, pero más vinculada a una sociología política y una sociología más callejera, más silvestre, por así decir, que intenta mezclar varios tonos, varios registros, y que está muy ligada a este espacio que nosotros inventamos, que es una máquina más de investigación. Y eso es un poco la cocina de estas búsquedas que son más conceptuales, pero tienen una pata... El método ahí es, no es un método riguroso así científico, sino más de caminar, de entablar alianzas todo el tiempo con personajes y con situaciones que nos hacen, nos ayudan a pensar, y un poco la idea es contribuir, como venimos insistiendo, investigar y que esto no sean cierres o fotos o diagnósticos, sino llamados a poner en movimiento los conceptos y demás, ¿no? No sé si responde las dos preguntas y todos los comentarios que hicieron, que agradecemos enormemente, disparan a 1000 cosas más, podemos quedarnos 10 horas más. Es una pena que no podamos hacerlo, pero bueno, insistimos, están los libros ahí para continuar. La apuesta de los libros es que los libros tengan vida y que generen este tipo de ida y vuelta. Y como decía, si le pegamos en una palabra o un concepto o acá surge otra idea, qué sé yo, está buenísimo para seguir abriendo. Ahí nos van a encontrar en las redes, tanto nuestras como del colectivo, nos van a encontrar ahí. Hay más materiales a través de este libro, así que en eso es un agradecimiento y está bueno constatar que estamos hablando estamos ocultando lo social, estamos haciendo una especie de investigación más sensible que nos parece fundamental y nos parece que nunca hay que dejar para después. Como no es que de estas cosas nos tenemos que encargar ciertos años, o el año no electoral, o el año de no crisis, o el año justamente de crisis porque está todo pata para arriba, no, hay que hacerlo permanentemente para nosotros. Eso como una premisa más de vida académica y intelectual y política, ¿no? Sí, no, lo último, nada, remarcar el agradecimiento, la verdad que nos llevamos un montón de preguntas y de cosas que están muy piola. Muchísimas
están acá también, digamos, así que la invitación a la lectura y en muchos de los trabajos que también cuentan las experiencias territoriales, Rima para los Compas, de Gonzalo Sarri-Salier, de Juguete Perdido, que es una experiencia de una serie de pibes en un barrio, después bueno, hay una serie de crónicas y demás. Yo quería cerrar con lo siguiente también, para corrernos de ese fatalismo medio inevitable o de cierto determinismo. Pareciera que en su belicosidad hay desde el Palacio alguien que coquetea permanentemente con el repertorio de imágenes del estallido. Y hasta parece que quiere jugar con eso, le pide conflicto. Entonces nos parece que también se está pifiando desde ahí. Y porque, entre otras cosas, mayorías populares cansadas también son un enigma. Y tampoco se sabe bien qué puede salir de eso. O sea que está completamente indeterminado ese escenario. Esa es un poco nuestra postura. No es que hay un sujeto de Milei y todo eso. Nosotros nos corremos de ese lado. Por supuesto que hay núcleos duros, ideologizados y demás. Pero esa idea de un sujeto fuerte, me parece que también no la ven en ese plano. Y lo último, lo de lo anímico, hace muchos años que veníamos diciendo que antes de disputas ideológicas, cuando frente a una elección o frente a cierta situación política se decía la sociedad se derechizó, o ahora la sociedad rechazó y se volvió de izquierda, la sociedad... Nosotros decíamos que antes de pensar en términos de una sociedad derechizada, había que pensar en términos de una sociedad cansada, y que la disputa previa era una disputa anímica y afectiva antes que ideológica. Porque si partís de la ideología, ya distribuís las posiciones, los roles, las perspectivas, los puntos de vista, y te quedás en cierta frontera más cómoda, o más hablando entre iguales, más una lógica de clones, que era precisamente lo que siempre intentamos romper, abrir y hacer una invitación, digamos, a eso. Realmente a ensanchar el imaginario en el sentido de hacer cruces aleatorios, heterogéneos, alianzas insólitas, en las instituciones, en los barrios, en los laburos, en nuestras propias vidas también, como campo de experimentación de la precariedad. Nada, cerrar con eso y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, muchas gracias por la presencia, por la participación. Sé que quedaron algunas manos levantadas, pero tenemos que ir armando la charla que sigue. Seguimos charlando de todas maneras, más allá del espacio, seguimos pensando juntos. Pasen por el puesto de Tinta Limón, la referencia para todos los proyectos editoriales que estamos acá. Seguimos a las 20 horas con la charla Ética Feminista y Autonomía Relacional. Van a estar conversando Diana Mafia y Laura Vélez.